Buen día, jóvenes. Buen día, buen día. Buen día, hija. Buen día, ingeniero. Ingeniero. Buen día. Continuaremos clase. Estoy un poco ronco, así que no me van a escuchar muy bien. Teníamos una tarea, ¿cierto? ¿Cómo les fue con la tarea? Parece que bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito más de composición de resistencias. Bien. Entonces, lo que vamos a buscar es encontrar en el arreglo asociaciones conocidas, ya sea series o paralelos, fíjense aquí estas dos resistencias, la de 12 y la de 8, están en serie, ¿cierto?
No así la resistencia de 20 con la de 16. Porque si bien tienen un punto común de unión, en ese mismo punto hay otra resistencia conectada, ¿cierto? Entonces, en este primer arreglo vemos que 12 y 8 están en serie y por lo tanto podemos reemplazar ese par de resistencias por su resistencia equivalente. Eso es lo que voy a hacer. En lugar de 12 y 8, pongo una sola resistencia cuyo valor lo obtengo de sumar las dos resistencias. 12 más 8, 20. ¿Sí? Voy a anotarlo todo así. Y lo demás queda tal como está. Ya para que no se confunda esto, voy a marcar estos puntos como C y D. Entonces aquí todavía prevalece el nodo C y el nodo D. Perdón, esta resistencia de 20 no va a D, sino a C, ¿cierto? Ahora sí. Esto es A y esto es B. Bien, seguimos. Lo que voy a hacer a continuación es reducir, ya que las dos resistencias de 20 que están entre A y C están en paralelo. Entonces aquí voy a anotar resistencia C es 20 paralelo con 20. Eso quiere decir 20 por 20 dividido 20 más 20, ¿sí? $10, ¿cierto? Entonces, entre A y C tengo 10 ohmios, que es la resistencia equivalente. Lo demás no ha cambiado. Aquí está A y acá tengo los mismos 20. De C a D también hay 20. Y de D a B, 16.
¿Hasta aquí alguna duda? No, ok. Todo claro, ingeniero. ¿Está bien? Sí, ingeniero, se entiende. Ya. A continuación, de A a D, tenemos una serie, ¿sí? La serie de 10 con 20. Esto que voy a marcar aquí. Y que voy a reemplazar por su equivalente, que sería 10 más 20, 30, ¿sí? Bien, lo que sigue es este paralelo. 20 con 30 están en paralelo. Eso debido a que tienen común el punto A a la izquierda y el punto D a la derecha, ¿sí? Entonces podemos reducir a D por 30 paralelo con 20. Eso es 30 por 20 dividido 30 más 20. ¿12, sí? ¿Está bien? 12 ohms. Entonces, de A a D tenemos 12 ohmios. Y de D a B, 16. ¿Cierto? Y finalmente podemos asociar esas dos que están en serie y reemplazar por su equivalente. ¿Sí? El equivalente es la suma, o sea, 28. Ok, entonces la resistencia equivalente de A a B es 28. ¿Alguna duda?
No, ingeniero. Ok. Bien, entonces podemos con este ejemplo ver lo fácil que puede ser el componer arreglos en los que se reconoce fácilmente las series y los paralelos. Ahora, no todo es tan simple. A veces suelen aparecer arreglos que no se pueden resolver ni por serie ni por paralelo. Voy a tomar un ejemplo similar a este. Bien, observen en este circuito. Voy a marcar además el punto C y el punto D. ¿No? Si lo que pretendemos es obtener la resistencia de A a B, lo mismo que en el anterior, aquí no puedo reconocer ningún arreglo serie ni paralelo. ¿Cierto? Entonces, a ver, voy a hacerle un cambiecito aquí para que pueda escribir el enunciado, no me quedó espacio. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Resulta que para resolver este tipo de arreglos existen unas fórmulas, no es necesario aprenderlas de memoria. Ya, de hecho, yo no sé ninguna de esas fórmulas, así que voy a buscar en el navegador.
del navegador. Me enredé del todo. Un segundito. Voy a dejar de compartir para arreglar este problema que provoqué. Ok, encontré. Bien. Bueno, estamos ya fuera del margen. Tenemos como 8 minutos todavía alcance. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata, decía, de unas fórmulas que ya están establecidas. No vamos a ni siquiera intentar deducirlas, y mucho menos aprenderlas de memoria. Lo que nos facilitan estas es la conversión de un arreglo que se conoce como estrella, o Y también se llama, a triángulo que también se llama delta. ¿Ya? Aquí están las dos conversiones, la una de delta, es decir, de ese triángulo, a estrella, o Y, como se quiera llamar. Y también el sentido inverso, es decir, de estrella a triángulo o delta. Bien, entonces eso es lo que vamos a usar. En nuestro circuito podemos reconocer en las 3 resistencias de 10
un arreglo en estrella, ¿cierto? Una estrella de 3 puntas, o Y, como se quiera llamar, la cual podemos reemplazar por un arreglo en triángulo o en delta. Al ser las 3 resistencias iguales, también vamos a obtener una delta con 3 resistencias iguales. ¿Ya? Entonces nuestro trabajo sigue de esta manera. Las resistencias, las 3 de 10 son R1, R2 y R3 en este arreglo. Entonces, los valores de las resistencias que aquí aparecen en estas 3 fórmulas como R, no llego a ver bien porque está muy chiquito, ¿no? Pero lo voy a hacer un poquito más grande, espero que se lea. A, B, C, dice, no veo bien ahí. Parece que sí. A, B, C creo que dice. R2. No está muy claro, ¿no? No se ve bien. Voy a borrar una imagen, a ver si encuentro otra mejor. No sé cómo dejar de lado. Si hay otra mejor. Todas están feas. Ya, por favor. Ya no encuentro nada que sea claro. Ya.
Pero es la misma, ¿no? ¿Está más claro? Mejor resolución. Creo que este se ve bien. Bueno. Ok, ahora sí creo que tengo una buena imagen. Ahí se ve. Un poquito más grande, tal vez. Ahí. Entonces, las fórmulas de la derecha son las que usamos, ¿no? Porque vamos a pasar de estrella a delta. En nuestro circuito, los nodos se llaman A, B y D. Y el del medio, C. Estamos así, la voy a volver a dibujar de esta manera. Las tres son de 10, ¿cierto? Ahora de A a B tengo, y eso lo voy a poner en otro color para que no haya confusión. Tengo 20, 15 y 15.
¿Ok? Entonces, trabajamos con la estrella de 3 resistencias de 10. La vamos a convertir en un triángulo. Entonces, ese triángulo va a tener 3 resistencias. No, perdón. No quiero con... Así. Esto es A, esto es B. Y esto es D. Obviamente C va a desaparecer. Las otras 3 siguen sin cambio. 20, 15 y 15. Bien. En el caso particular de que las 3 son iguales, entonces también en el triángulo las 3 van a ser iguales. ¿Sí? Aquí están marcadas como R1, R2, R3. En nuestro caso son R1, R2, R3. Y la resistencia que reemplaza del punto A al punto B sería, esto es R, A, B prima, voy a llamarla ya. Es solamente del triángulo, no del conjunto. Esa, según la fórmula, es R1 por R2 más R2 por R3 más R1 por R3 dividido entre R3, ¿sí? Así sería. Bien, entonces para el caso, como todas son iguales, tengo simplemente R1 por R2, R2 por R3 y R1 por R3, todos esos productos son iguales. Puedo escribir entonces como 3 R cuadrado, ¿sí? Dividido entre R. Eso me da simplemente 3R. O sea que la resistencia entre A y B todavía no es la total, por eso tiene su prima. Sería 3 veces R, o sea, 30 ohms. Y todas son iguales. La resistencia de A a D es igual a la resistencia de D a B e igual a la de a B. 30. ¿Cierto? Entonces voy a escribir aquí directamente para no hacer otra vez. 30, 30 y 30. Aquí ya puedo reconocer paralelos, ¿sí? Están en paralelo 20 con 30, lo mismo que 30 con 15 en los dos
casos abajo. Entonces hago paralelo 20 con 30, esto de acá. Dos primas le voy a poner. 20 por 30 dividido 20 más 30. Eso es 12. Y lo mismo hacemos para RAD, que va a ser lo mismo que RBD también, dos primas. Es el paralelo de 30 con 15. ¿Cuánto es eso? Yes. Bien. Entonces, el arreglo ahora se ha reducido a simplemente 3 resistencias en triángulo. Este nodo es A, este y este D. ¿Cierto? Se ha desaparecido. Entre A y B está lo que hemos llamado AB2', 12. Entre A y D es el 2', que es lo mismo que el otro, 10. ¿Cierto? Ahora, como me interesa solamente la resistencia de A a B, D es un punto mudo. Y como pueden observar, las dos resistencias de 10 quedan en serie. ¿Sí? Solo nos interesa de A a B. Y de A a B hay dos caminos. Uno a través de 12 y el otro pasa por las dos resistencias de 10. Significa que están en serie. Voy a volver a dibujar acá para no cambiar todavía de página. Y 10 más 10, 20. ¿Cierto? Y por último hago el paralelo 12 con 20. Y es así, es la resistencia de A a B. 12 por 20 dividido 2 más 20. 7.5. Bien.
¿Se entendió la idea? Ok. Noten que en lugar de lo que hicimos, cambiar la estrella por delta, también podríamos haber cambiado la delta por estrella. Eso les voy a dejar a ustedes como curiosidad simplemente, ¿no? Entonces hagan ese trabajito. Aquí en este circuito cambian esta delta que está formada por las dos resistencias de 15 y la de 20 por una estrella. Cada uno de los brazos de la estrella, de las puntas de la estrella, va a coincidir con las puntas de la que conforman las tres resistencias de 10. Entonces hacen los respectivos paralelos, ¿sí? Y luego determinan la resistencia equivalente de A a B. ¿Se entiende la idea? Para eso usan las fórmulas de la izquierda. Entonces convierten la delta externa en una estrella y sobreponen con la otra estrella, hacen los paralelos y de ello ya obtienen la resistencia equivalente de A a B. Debería salir el mismo resultado. Entonces eso es tarea para los curiosos solamente. Bueno, seguimos. Entonces, de lo que hemos visto, arreglo, serie, paralelo, podríamos generalizar si tengo dos resistencias en serie, ya sabemos que nada más tenemos que sumarlas. Pero ¿qué pasa si son más de dos? No, a eso me voy. R1, R2, R3, hasta Rn. No podemos deducir fácilmente, ¿sí? Si R1 está en serie con R2, puedo hacer la suma, eso va a quedar en serie con R3, entonces ahora se suma R3 y así. Por lo tanto, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias serie.
R sub I desde I igual 1 hasta N. ¿Cierto? ¿Qué pasa en paralelo? El paralelo, decíamos, se obtiene del recíproco de la suma de los recíprocos. Y eso se puede extender a 2 o más. Entonces, la resistencia equivalente del paralelo sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿cierto? Hasta llegar a Rn. Vale decir 1 sobre la sumatoria. Hay que tomar eso. La sumatoria desde 1 hasta N de 1 sobre R sub I. Quizás queda más fácil si lo escribimos como conductancia. La conductancia equivalente es igual a la suma de las conductancias parciales, ¿sí? Bien. Lo que vamos a ver a continuación es el complemento en cuanto a leyes de todo lo que necesitamos saber. Las 2 leyes de Kirchhoff. Estas leyes de Kirchhoff, voy a anotar acá. Son 2 leyes que nacen de principios de conservación. ¿Ya? El principio de conservación de la carga nos dice que en un sistema cerrado ni se crea ni se destruye la carga. La carga se conserva. Entonces, si tuviéramos varias ramas con resistencias o con lo que fuera que esté conectado, voy a poner así, cualquier cosa puede ser.
¿De acuerdo? Todos conectados a un mismo nodo. Eso significa que en cada una de estas ramas hay alguna intensidad de corriente que puede fluir, ya sea hacia el nodo central, como lo está haciendo esta corriente I sub 1, o también podría estar saliendo del nodo S, como lo hace la corriente I sub 2. Pensaremos que I sub 3 también sale de ese nodo y que I sub 4 entra al nodo. Bien, entonces, si yo considero el nodo como un sistema cerrado, allá no se puede crear carga y tampoco se podría destruir. Entonces, como la corriente es movimiento de cargas, todas las corrientes que entran al nodo están proporcionando carga al nodo, están transportando carga a ese nodo. Tanto que las corrientes que salen de él están extrayendo carga del nodo. ¿Cierto? Podemos verlo de esa manera. Ahora, para que se conserve la carga, todo lo que entra al nodo, como en el nodo no se crea ni se destruye, todo lo que entra al nodo tiene que salir del nodo. Kirchhoff lo dijo de otra manera. Kirchhoff dice, en un nodo, la suma de corrientes entrantes es igual a 0. Resumió de una manera muy notable lo que acabo de explicar. Entonces, lo que dice este señor Kirchhoff es eso. La suma de corrientes entrantes a un nodo es nula o 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo se expresa eso? A través de una ecuación. Simple, ¿no? Suma de corrientes. Pero él dice corrientes entrantes. Con eso nos está indicando que las corrientes salientes tienen otro signo, o sea, no contribuyen a la suma, más bien restan a la suma, ¿no? Y podríamos cambiar el término entrante por saliente. Yo también podría decir la suma de corrientes salientes de un nodo es 0. En ese caso, a las corrientes que salen, puedo darles signo positivo y a las que entran, por lógica, tendré que darles signo negativo. Bien, entonces es indistinto que yo diga positivo es lo que entra, ¿cierto? Entonces no habría ningún inconveniente. Conexión de internet inestable. Ya tenemos menos de 10 minutos para que esto se corte. Simplemente vamos a acabar con el enunciado de la ley. Entonces, decía que la suma de corrientes entrantes es igual a 0. ¿Cuáles son las que entran? I1 e I4. Las que salen
las pongo negativas. Y 2 y 3. ¿Cierto? Y esa suma me tiene que dar 0. Otra forma de decir esto mismo sería pasar estos dos términos negativos al otro miembro, a la derecha, como cambian de signo. Entonces, lo que dice ahora esta expresión es que la suma de corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes. ¿Sí? Y 1 y 4 entran al nodo y 2 y 3 salen del nodo. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. ¿Cierto? Cualquiera de las dos formas es totalmente válida y equivalente. Bueno. A esta ley, por hablar de intensidades de corriente, se la conoce con ese nombre, como ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Lo voy a poner así. Y suele aparecer en muchos textos así, simplemente con las iniciales. LKC. Ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Estamos bien? Ok, entonces el día miércoles, hoy es miércoles, ¿no? El día viernes continuaremos con la segunda ley de Kirchhoff y vamos a ver en qué se puede aplicar esto. ¿Ya? Entonces, suspendemos la clase por ahora. Nos vemos el viernes a las 7. Cuídense. Hola, bien, gracias. Hasta